Bueno, muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Esto ya debería estar grabándose. Hoy, si se nos da bien, creo que terminaremos el tema de perfiles, lo que tenemos pensado dar de este tema. Y aquí puse un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora para enganchar y seguir adelante. Recuerdo que lo que hemos hecho es encontrar una relación entre la condición de contorno linealizada, ¿sí? ¿No? Expresada a través de la componente de perturbación de la velocidad, ¿sí? Con la derivada de la geometría del perfil, ¿sí? Por un lado, y por otro lado hemos encontrado también en el problema linealizado una relación entre la distribución de la componente en X de la perturbación sobre el perfil, ¿sí? Y la distribución del coeficiente de sustentación, ¿no? Eso fue lo primero que estuvimos haciendo en las primeras clases. ¿Algún comentario recordatorio? Cosas que hay que destacar y tener en cuenta. El hecho de que al haber linealizado, lo que hemos hecho es aplicar la condición de contorno sobre el esqueleto del perfil, ¿no? Esto implica que no está aplicado sobre la superficie, la condición de contorno, sino sobre el eje, ¿no? Esto es un pequeño error que asumimos, ¿no? Por el hecho de que consideramos el perfil una pequeña perturbación. Si hay una pequeña diferencia entre el punto donde aplicamos la condición de contorno y la superficie real del perfil. Pero eso nos permite, habiendo linealizado las ecuaciones, sumar soluciones, ¿no? Que esto es el objetivo del core de esta teoría, ¿no? Poder sumar soluciones. Bien. Entonces, por un lado teníamos estas dos relaciones que habíamos obtenido, ¿cierto? ¿Qué más comentar? Que lo que nos faltaba para cerrar el problema es una relación entre estas dos ecuaciones, ¿sí? Concretamente entre la velocidad W y la velocidad U, ¿no? La componente de la perturbación sobre el perfil, estas dos distribuciones. Entonces lo planteamos para el problema sustentador, ¿sí? Lo hemos hecho tanto para el problema simétrico, ¿sí? O de espesor, como para el problema antisimétrico sustentador, ¿no? El que obtenemos a partir de una distribución de cuerdas, una distribución de curvatura o ángulo de ataque, ¿sí? Y obtuvimos esta relación, ¿sí? Esta relación, ¿no? Integral que ya nos vincula la componente U, ¿no? De la perturbación con la componente W, ¿cierto? Ya con esto el problema estaría cerrado, ¿no? Ya podríamos con estas herramientas resolver un problema, lo que definimos como un problema directo, ¿sí? O de análisis, o un problema inverso de diseño, ¿no? Es decir, conocido un perfil, la geometría del perfil, a través de su derivada conocemos la distribución de velocidad vertical, ¿sí? La velocidad en z, a través de esta ecuación integral podríamos obtener la velocidad en U, ¿sí? Esto puede no ser sencillo desde el punto de vista matemático, y conocida la velocidad en U, obtenido el C, ¿sí? Eventualmente seguir procesando con esa información. Conoceríamos la distribución de presión neta, la distribución de coeficiente de sustentación alrededor del perfil. ¿Bien? Y lo último que hicimos, la clase pasada, fue presentar el método de Glauber. Aparte un poco, para que se vea bien, el método de Glauber, lo que nos proponía un método para justamente resolver esta integral, o transformar este problema de una ecuación integral en un problema algebraico. Entonces nos proponía un cambio de variable, ¿sí? Un cambio de variable a través de una variable trigonométrica, ¿sí? Como la que vemos aquí, donde B y A es el borde de salida y el borde de ataque del perfil, como siempre, ¿sí? Y también nos proponía que, sabiendo que la distribución de velocidad U sobre el perfil tienen que ser funciones antisimétricas, lo que proponía es un desarrollo en serie de funciones antisimétricas como es la del seno, ¿cierto? Eso es lo que propone el método de Glauber, ¿no? Además de cumplir la condición de antisimetría, que tiene que tener un problema sustentador, ¿sí? Teníamos que agregarle un término adicional para tener en cuenta la discontinuidad que nos aparece en el borde de ataque, ¿no? Discontinuidad que ya vimos cuando estuvimos utilizando las herramientas de transformación conforme, ¿sí? Y que también vimos que nos va a aparecer porque la condición de contorno justamente se indetermina, perdón, ¿no? La condición de contorno linealizada se indetermina en el borde de ataque, ¿sí? Entonces,
agrega este término, ¿sí? Justamente lo que tiene en cuenta es esa discontinuidad en el borde de ataque. Bien, entonces este desarrollo lo metimos en esta integral y luego de un pequeño desarrollo obtuvimos una expresión de W partido su infinito, ¿no? Entonces, fíjense, esto, como ya sabemos, esto es CL de tita, ¿no? Tiene que ser igual a CL de tita, partido 4, ¿sí? Y esto también, la componente en U la igualamos a CL partido 4 y la componente W a la derivada de ZP con respecto a X, ¿sí? Entonces, con esto ya sí tenemos el problema planteado desde el punto de vista algebraico y podríamos ir de un lado a otro, ¿no? Es decir, que conocido una distribución de CL, ¿no? Dada, ¿no? El problema inverso sería, queremos una distribución de coeficiente de sustentación sobre un perfil, entonces podemos esa distribución desarrollarla en series, ¿sí? Para obtener cuánto valen los coeficientes, ¿no? Cuánto valen los coeficientes. Conocidos los coeficientes, podemos expresar la velocidad W en términos de esos coeficientes, o lo que es lo mismo, la derivada de la geometría del perfil. Eventualmente integrar para conocer el perfil. ¿Sí se entiende? Y el camino inverso podría ser, tengo la geometría de un perfil, cuya derivada con respecto a X desarrollamos en series, ¿sí? Y si digo bien, la desarrollamos en series para conocer los valores de los coeficientes. Conocidos los valores de los coeficientes, podemos escribir el CL y hacer un problema de análisis, ¿no? De un perfil, ver cómo se comporta desde el punto de vista aerodinámico, ¿sí? Y hasta aquí habíamos llegado, ¿sí? Hasta aquí habíamos llegado. ¿Alguna pregunta, alguna duda que podamos resolver de esto? ¿No? Entonces, lo que podemos hacer ahora es ilustrar con algún ejemplo muy sencillo, ¿sí? La aplicación de esto, ¿no? Entonces vamos a ver algún ejemplo. Creo que va a servir para clarificar esto que acabamos de contar, ¿no? Y el primero que podemos plantear es el de la placa plana, ¿no? Lo que podemos decir es, vamos a analizar, ¿sí? Una placa plana con un cierto ángulo de ataque alfa, ¿no? X, donde evidentemente nuestro ZP, ¿sí? Muy sencillo, es menos alfa por X, ¿no? La ecuación de esta recta que irá entre A y B. Entonces, siguiendo el camino que hemos comentado de un problema de análisis, lo que hacemos es su derivada, ¿no? La derivada de ZP con respecto a X. Esto es simplemente menos alfa, ¿sí? Menos alfa, ¿no? Bien, entonces, ahora, en este problema sencillo, podemos obtener el desarrollo simplemente por comparación de términos. Y observar que esta derivada tiene que ser igual a este desarrollo, ¿sí? De donde concluimos, ¿no? Donde podemos concluir que, evidentemente, A sub 0 es igual a alfa, ¿no? Simplemente comparando términos, ¿sí? Y además que A sub n va a ser igual a 0 para todo n mayor o igual que 1, ¿sí? Entonces, esto es un caso muy sencillo, de forma que pudimos obtener los coeficientes simplemente por comparación de términos. Entonces, con esto, fíjense que conocemos el término, el único término, el único coeficiente de nuestra serie. Entonces, podemos ahora escribir la distribución de CL. Entonces, el CL de tita, digamos, sobre 4, tendrá que ser igual, que esto es igual a U partido U sub infinito, ¿cierto? Esto será de tita, ¿sí? Y esto, vemos que solamente tendremos el término A sub 0. Entonces esto será A sub 0, que es alfa, ¿sí? Por la tangente de tita sobre 4, sobre 2, perdón. ¿Sí? ¿Bien? Y este es un resultado que ya conocíamos, ¿no? Pasamos este 4 por acá, y lo que nos daba es una distribución de CL que ya hemos visto, ¿no? Esto es X, y esto es, digamos, CL partido alfa, digamos. Esto tiene la pinta que ya hemos visto. Esto es B, esto es A, con su discontinuidad al borde de ataque. ¿Bien?
Entonces, un ejemplo sencillo de aplicación. Veamos otro, también para ilustrar también mejor la metodología, ¿sí? Lo voy a meter aquí para mantener todo esto que tenemos acá. Y estudiemos ahora otro segundo ejemplo que podría ser un perfil parabólico. Una parábola. Entonces, podemos esta parábola, ¿no? Esto será un perfil que tiene esta geometría que va entre menos c sobre 2 y c sobre 2, ¿sí? Lo que sería A y B, y supongamos que la flecha de esta parábola es epsilon c, ¿no? Epsilon, un número mucho menor que 1, ¿sí? Por la cuerda. Esto es c, esto es x. Entonces, esto sería también un problema de análisis. La expresión, la curva que nos define nuestro perfil será epsilon c, ¿okay? 1 menos x partido c medios, todo esto al cuadrado, ¿sí? Esto sería la expresión que nos da la geometría de nuestro perfil, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces siguiendo el mismo procedimiento, lo derivamos, vamos a acá, derivada de zp con respecto a x es igual a, derivamos esto, y esto nos da menos 8 epsilon x sobre c. ¿Sí? Bien, esto es la derivada. Para poder comparar esta derivada con el desarrollo en serie correspondiente, lo que tenemos que aplicar es el cambio de variables. ¿Sí? El cambio de variables, ¿no? Que tenemos aquí, ¿no? Aquí en términos generales, que si lo particularizamos a este problema, tal como hemos definido la geometría del perfil, siendo esto A y esto B, nos va a quedar esto como, vamos, el cambio de variable como x igual a c sobre 2 por el coseno de θ. ¿Se ve, no? Ahí abajo, sí, de la pantalla creo que se ve. Entonces, simplemente, ¿no? El x sobre c que tenemos aquí lo reemplazamos por el cambio de variable que propone el método de Glauber, y la derivada nos queda como menos 4 epsilon por el coseno de θ. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí el procedimiento, como el problema es sencillo, podemos hacer lo mismo, comparar términos. La derivada, ¿sí? Tiene que ser igual a este desarrollo. De donde enseguida podemos concluir, ¿no? De aquí se concluye, aquí, podemos concluir que A sub 0 es igual a 0, ¿sí? Luego que A sub 1 es igual a 4 epsilon, comparando la derivada con esta serie, y también que A sub n es igual a 0 para todo n mayor que 1. ¿Sí? Bien. Entonces, siguiendo el procedimiento, ahora sí, permítanme que vamos a borrar acá arriba. Entonces, siguiendo el procedimiento, conocido los coeficientes, podemos ahora escribir la distribución de velocidad, o lo que es lo mismo, la distribución de CL sobre el perfil, ¿no? Entonces, el CL de θ partido 4, ¿no? Que esto es igual a U de θ partido U sub infinito, va a ser simplemente este término, bueno, el término correspondiente a 1, ¿sí? A n igual a 1, es decir, 4 epsilon, ¿sí? Por el seno de θ. ¿Sí? Entonces, si pintamos esa distribución,
tiene que tener esta pinta, ¿sí? Si pintamos U partido su infinito, ¿no? Es lo mismo serie partido 4, va a tener esta pinta donde esto es el borde de salida, θ igual a 0, ¿no? Que esto es el borde de salida, esto es el θ igual a pi, ¿sí? Que esto es el borde de ataque, y aquí tendremos 4 epsilon. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Se ve entonces dos ejemplos sencillos de aplicación de la metodología utilizando la formulación o el método de Glauber, ¿no? Que nos permite, en este caso, planteamos dos problemas directos, ¿sí? Muy sencillos. Entonces, la ventaja de la teoría de perfiles es que, por ejemplo, si quisiéramos analizar este perfil de parábola, este perfil parabólico con ángulo de ataque, simplemente tenemos que sumar, ¿no? Esto es aditivo, ¿no? Esta solución más ella nos dará el comportamiento de este perfil con un cierto ángulo de ataque, ¿cierto? Entonces, nos permitiría estudiar diferentes líneas de curvatura, como en realidad lo que hemos hecho, combinarlos con diferentes, para cualquier ángulo de ataque, ¿no? Combinando estas dos soluciones, ¿sí? Bueno, bien, ¿alguna pregunta por aquí? ¿No? Entonces, sigamos adelante, y lo que vamos a ver ahora es extender un poco la forma de resolver este problema, ¿no? Porque los dos ejemplos que acabamos de presentar, evidentemente, son muy sencillos y podemos encontrar los coeficientes simplemente comparando términos, ¿sí? Y esto no necesariamente siempre es tan sencillo. Entonces vamos a presentar un método un poquito más general, ¿sí? Que nos va a permitir encontrar los coeficientes en cualquier caso o en casi cualquier caso, ¿sí? Entonces, permítanme que borramos un segundo la pizarra. Y lo vamos a hacer aplicando un desarrollo en series de Fourier a la condición de contorno, ¿no? Nos vamos a jugar un poco con eso, hacer un poquito de álgebra con la condición de contorno y un desarrollo en serie sobre ellas, ¿sí? Serie de Fourier. Bien. Borro esto, ¿no? Vale. Entonces, vamos a plantear lo que decíamos, ¿sí? El desarrollo en series para poder encontrar los coeficientes en un caso un poco más general, ¿sí? Entonces, partimos de la condición de contorno, ¿sí? W partido su infinito, la podemos igualar con la derivada de ZP con respecto a X, ¿sí? O bien, también si ZP lo tenemos expresado como un ángulo de ataque y una línea de curvatura, esto será menos alfa, ¿sí? Más la derivada de la función que nos da la línea de curvatura por X. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esto ya lo habíamos hecho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar en series de Fourier estos términos de forma tal, ¿no? Vamos a aplicarlo a cada término. Entonces, podemos expresar, ¿no? Que la integral entre 0 y pi de W partido uso infinito por el coseno de n θ, diferencial θ, ¿sí? Esto tendrá que ser igual a la derivada entre 0 y pi de diferencial de ZP con respecto a X, ¿sí? Coseno de n θ, diferencial de θ. Bueno, aplicamos el desarrollo en ambos lados de esta igualdad, ¿sí? Bien. Entonces, lo otro que podemos hacer es expresar W partido su infinito en términos del desarrollo de la serie de cosenos a la que habíamos llegado la clase pasada, ¿no? La que estuvimos usando recién, ¿sí?
De forma que esto nos quedaría la integral entre 0 y pi de menos a sub 0, ¿sí? Menos la sumatoria de los a sub n por el coseno de n tita, ¿sí? Por el coseno de n tita, diferencial de tita, y esto va a ser igual o bien a este término en función de la derivada del perfil, o también lo podemos escribir como la integral entre 0 y pi de menos alfa más la derivada de la función que nos da la cuerda, ¿sí? La línea de curvatura, por el coseno de n tita diferencial de tita, ¿no? Entonces el término que tenemos a la derecha lo podemos expresar de una manera u otra según lo que uno tenga o el problema que está resolviendo, ¿sí? Bien. Entonces, observemos lo siguiente, ¿no? Si consideramos que n es igual a 0, si n es igual a 0, esto es el coseno, ¿sí? Esta función es el coseno de 0, ¿sí? Coseno de 0, 1, y todo esto se nos hace 0, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces solamente nos queda el término a sub 0, que al integrar nos va a quedar menos a sub 0 por pi, ¿no? Nos va a quedar simplemente la integral entre 0 y pi de diferencial de tita, ¿no? Entonces eso es menos a sub 0 por pi. ¿Bien? Y esto será igual, ¿no? Lo podemos igualar, fíjense, resolvemos de este lado, ¿no? Lo mismo que de manera análoga a lo que acabamos de decir. Entonces nos va a quedar dos términos. Este término, que será simplemente pi, la solución será pi, ¿no? Porque esto es coseno de 0, y aquí tenemos una función que eventualmente habrá que desarrollar. Entonces la dejamos expresada de forma tal que nos queda menos alfa por pi más la integral de 0 a pi, ¿sí? De la derivada de zc partido o con respecto a x diferencial de tita, ¿cierto? Esta integral habrá que resolver. Bueno, ya acomodamos un poco eso, de forma tal que a sub 0 nos va a quedar como alfa menos 1 partido pi, la integral entre 0 y pi de la derivada de la función que nos da la cuerda, diferencial de tita, ¿sí? Y observar que si el lado derecho lo dejamos expresado en términos del perfil, ¿no? También esto nos va a quedar como menos 1 partido pi, la integral entre 0 y pi de diferencial de z del perfil con respecto a esto a x diferencial de tita. ¿Sí? Entonces, bien, entonces a sub 0 lo podemos dejar o lo podemos calcular en términos del ángulo de ataque y la derivada de la expresión, la geometría de la cuerda, o directamente del perfil, ¿no? Cualquiera de las formas según lo que uno tenga, ¿sí? Entonces ya con esto tenemos una expresión más o menos general que nos permitiría calcular el a sub 0 a partir de una cierta geometría, ¿sí? De una cierta geometría dada con un ángulo de ataque y la cuerda o la geometría total del perfil, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa si n es mayor que 0? ¿Sí? Entonces, si n es mayor que 0, volvamos acá, volvamos a esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Si observamos el resultado, ¿no? Este término, digamos, aquí otra vez tenemos como dos términos infinitos, ¿no? Pero este primero será la integral entre 0 y pi de coseno de n tita, y ese primer término será 0, será nulo, ¿cierto? Y luego tenemos otra integral que será coseno de n tita por el coseno de n tita. Y esto es igual a pi sobre 2, ¿cierto? De forma tal, lo escribo y ahora lo explicamos mejor, nos queda menos a sub n por pi sobre 2
¿sí? Igual a algo parecido a lo que teníamos de este lado, ¿sí? Ahora explico cómo se obtiene este resultado, pero de este lado lo que vamos a tener es otra vez dos términos. El coseno de n tita entre 0 y pi va a ser 0, ¿sí? Y otro segundo término que estará el coseno de tita multiplicado por la derivada, ¿no? Es decir, que nos va a quedar la integral entre 0 y pi, ¿sí? De la derivada de z de la cuarta con respecto a x por el coseno de n tita, ¿sí? Diferencial de tita, ¿sí? Entonces, antes de seguir adelante, ¿por qué este resultado nos da pi sobre 2? Porque resulta que, a ver dónde lo vamos a hacer, déjenme hacerlo acá arriba. Lo hacemos acá. A ver. Esta es una integral que nos va a aparecer recurrentemente, ¿sí? La integral entre 0 y pi de coseno de n tita por el coseno de m tita, ¿sí? Diferencial tita, y esto es pi sobre 2 si n es igual a m y 0 si n es diferente a m. Esta integral nos va a aparecer recurrentemente. ¿Dónde estábamos? Aquí decíamos que cuando n es mayor que 0, ¿sí? Justamente esto es lo que vamos a tener de este lado, ¿no? Esto es lo que vamos a tener. Entonces, para cualquier n, digamos, m y n diferentes, simplemente el resultado va a ser pi sobre 2. ¿Está bien? Y además, que nos va a aparecer por aquí hoy mismo, este mismo resultado se obtiene con el seno, ¿sí? Si esto fuera el seno y el seno, nos pasa lo mismo. ¿Sí? Nos pasa lo mismo. Si n y m son iguales, pi sobre 2, y si son diferentes, 0. ¿Sí? Bien, entonces, volviendo a donde estábamos, esto es lo que habíamos obtenido, entonces ya simplemente podemos despejar a sub n y escribir menos 2 sobre pi, la integral entre 0 y pi de diferencial de z, c con respecto a x por el coseno de n tita, diferencial de tita, ¿sí? Y observar que si en vez de expresarlo en términos del ángulo de ataque y de la curvatura del perfil o de su derivada, lo hubiésemos dejado al lado derecho en términos de la geometría del perfil, también podríamos obtener o escribir los a sub n como la integral entre 0 y pi de la derivada de zp con respecto a x coseno de n tita, ¿sí? Diferencial de tita, ¿sí? Bien, entonces con esto, ¿no? Tenemos dos expresiones, ¿sí? Que nos permiten encontrar los a sub n, ¿no? Para un perfil cualquiera aplicando el método de Lambert, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta, ¿no? Que podamos resolver? ¿No? Bueno, entonces, sigamos un poquito adelante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, a partir de estos resultados, escribir los coeficientes globales, ¿no? Vamos a escribir el coeficiente de sustentación, a ver cómo podemos expresarlo en términos de estas soluciones que acabamos de obtener, ¿sí? Coeficiente de momento, es una definición más que nos va a aparecer, ¿sí? Un momentito, hagamos esto.
Entonces, vamos decía, empezar a buscar el coeficiente de sustentación, ¿sí? El coeficiente de sustentación global, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que, ¿no? Repito un poco, para un perfil dado, ¿sí? Que conocemos, definido entre menos c sobre 2 y c sobre 2 en este sistema de ejes, conocemos el CL, ¿no? La distribución de CL, que esto era 4 veces U partido U sub infinito, ¿no? U de tita, ¿no? Que nos quedaba escrito como 4, ¿sí? A sub 0 tangente de tita sobre 2 más la serie, la sumatoria de los a sub n por el seno de n tita, ¿sí? Bien. Entonces esto lo hemos conocido, ¿sí? Así escrito, ¿no? El cambio de variable nos quedaba como recién, c sobre 2 por el coseno de tita. Y fíjense que ahora mismo lo vamos a necesitar, entonces lo hacemos. Podemos escribir el diferencial de x, ¿sí? Como menos c sobre 2 por el seno de tita diferencial de tita, ¿sí? El diferencial asociado al cambio de variable que acabamos de plantear, ¿no? Entonces, bueno, aquí reescribí resultados que ya teníamos, y con esto podemos escribir el CL global, ¿no? No la distribución, sino el CL global de este perfil, ¿no? Que va a ser, como hemos definido, la sustentación partido de la presión dinámica, un medio de ρ sub infinito por U sub infinito al cuadrado por la cuerda. Y esto habíamos visto que lo vamos a poder determinar como la integral, ¿no? La suma de la distribución de CL a lo largo del perfil entre el borde de ataque y el borde de salida de el CL de X diferencial de X, ¿sí? Esto lo habíamos visto por ahí en las clases pasadas. Simplemente integrando esta distribución de CL, o las que tengamos, encontramos el CL global. Entonces, bueno, vamos un poco de álgebra simplemente reemplazando la expresión general que tenemos de la distribución de CL y el cambio de variable. De forma que el CL nos lo podemos escribir como 1 partido C, la integral entre pi y 0, ¿no? Pi y 0, porque recuerden, 0 es el borde de salida, pi es el borde de ataque, en el cambio de variable que hemos aplicado. 4 a sub 0 tangente de tita sobre 2, ¿sí? Más la sumatoria de los a sub n por el seno de n tita, ¿sí? Por diferencial de x, que lo escribimos como menos c sobre 2 por el seno de tita, ¿sí? Diferencial de tita, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos que resolver esta integral y aquí vemos varias cosas, ¿no? Primero, fíjense que, bueno, aquí se me va, aquí esto me quedarán 2, ¿sí? Utilizaremos el signo menos de aquí para invertir el sentido de la integral. Y observen que este término es tangente de tita, de tita medias, perdón, por el seno de tita, y esto ya nos ha aparecido al menos una vez o dos, ¿sí? Y habíamos encontrado, aplicando sucesivas transformaciones trigonométricas, que la tangente de tita sobre 2 por el seno de tita lo podíamos escribir como 1 menos el coseno de tita, ¿sí? En la clase pasada nos ha aparecido al menos una vez, sino dos, ¿sí? De forma que el CL, ¿no? Con todo esto, nos queda como 2 veces la integral entre 0 y pi, ¿sí? De a sub 0 por 1 menos el coseno de tita, ¿sí? Más la sumatoria, ¿no? La serie a sub n por el seno de n tita, ¿sí? Por el seno de tita,
todo esto diferencial de θ. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Fíjense que tenemos este término, ¿sí? De seno por coseno, ¿sí? O sea, tenemos esto que tenemos aquí, este primero es a sub 0 entre diferencial θ entre pi y 0, ¿está bien? Este segundo término será 0, ¿no? Será 0 porque es coseno de θ entre 0 y pi, ¿sí? Con lo cual es 0, ¿sí? Y aquí tenemos la integral que recién presentábamos, ¿no? Tenemos una serie de infinitos términos de senos de nθ multiplicado por seno de θ. Entonces solamente será diferente de 0 el término asociado a sub 1. Entonces escribo lo que acabo de decir, ¿no? Que el CL nos va a quedar como 2 por pi a sub 0 más pi sobre 2 a sub 1. Este es el resultado. ¿Sí? ¿Lo vemos? Lo vemos todos, ¿de dónde sale? ¿No? Esto de aquí, este primer término, porque este segundo es 0, y estos solamente, el único que va a ser diferente de 0 es el correspondiente a n igual a 1, porque tendremos seno de θ al cuadrado, ¿sí? Y ese integral, el resultado es pi sobre 2. ¿Sí? Pues ahí está el resultado, de forma tal que si lo acomodamos un poco, lo que obtenemos es que podemos escribir el CL global, como 2pi por a sub 0 más a sub 1 sobre 2. Bueno, fíjense qué resultado tan importante, ¿no? Porque podemos conocer el CL global de un perfil simplemente conociendo los dos primeros términos del desarrollo, ¿no? Y sin importar cuán complejo puede ser el desarrollo en que tenemos la distribución de velocidades o la geometría del perfil, conociendo los dos primeros términos ya estaríamos, ya sabríamos cuánto vale el CL global, ¿no? Entonces, apliquemos esto a los dos ejemplos que teníamos antes, ¿no? Para la placa plana, la plana, ¿esto cómo nos va a quedar? Habíamos encontrado que a sub 0 era igual a alfa. Eso era lo que habíamos encontrado. Repasar, si tomaron apuntes, entonces nos quedará 2pi alfa, ¿no? Un resultado que ya habíamos encontrado, ¿no? Por otros métodos. ¿Sí? Y para la parábola, ¿qué es lo que tendríamos? ¿No? Que C sub L será igual a 2pi 0, ¿no? Porque el a sub 0 era 0 para la parábola que habíamos planteado, más a sub 1, que era 4 epsilon sobre 2. De forma tal que nos queda 4pi epsilon. 4pi epsilon. 4pi epsilon. ¿Sí? ¿Se observa? Entonces, fíjense, aplicado a los dos ejemplos que tenemos antes. Entonces, ahora, con este resultado, con esto que acabamos de obtener, hagamos algunas definiciones importantes de cara al entendimiento del perfil y a cosas que vamos a ver también en los problemas, ¿sí? Entonces vamos a definir lo que se conoce como ángulo de ataque ideal. Ataque ángulo de ataque ideal o de diseño, ¿sí? Entonces, ¿qué es el ángulo de ataque ideal? Es el ángulo de ataque que hace desaparecer la discontinuidad del borde de ataque, ¿no? El ángulo de ataque ideal hace desaparecer esa discontinuidad que sabemos que tenemos en el borde de ataque, ¿no? Entonces, si usamos los ejemplos que tenemos, fíjense gráficamente, si tenemos una placa plana con un cierto ángulo de ataque alfa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Sabemos que los colores, que las líneas de corriente, ¿no? Tendrán esta pinta, ¿no? Y aquí tendremos la discontinuidad asociada al aumento de velocidad que tenemos ahí, ¿no? Que tenemos justamente en el borde de ataque. En este caso, ¿no? Y además que sabemos que el alfa es igual a sub 0, el valor de a sub 0, ¿sí? Será mayor que 0, ¿cierto? Una cosa, si yo te estoy diciendo que el ángulo de ataque ideal, ¿sí?
desaparece la discontinuidad del borde de ataque, otra cosa que estoy diciendo, o dicho de otra manera, que A sub 0 es igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, retomando este análisis, para una placa plana, este sería el caso, ¿no? Y si, por ejemplo, la tuviésemos ángulo de ataque negativo, ¿sí? Alfa negativo, las líneas de corriente, cerca del punto de remanso y el borde de ataque, darían esa vuelta, ¿no? Entonces aquí lo que tendríamos sería un A sub 0 menor que 0. ¿Sí? ¿Esto qué nos permite distinguir? Chicos, hay alguien que creo que tiene el micrófono abierto. Sí, por favor, silenciarlo, ¿sí? O bueno, si quieren hacer una pregunta. ¿Sí? Vale, gracias. Con lo cual, explicado el concepto de lo que es el ángulo de ataque ideal, evidentemente para una placa plana el ángulo de ataque ideal será 0. ¿Sí? Cuando la placa plana esté ángulo de ataque 0, ¿sí? Allí habrá desaparecido la discontinuidad del borde de ataque, ¿no? Entonces, podemos también ilustrarlo con el ejemplo de la parábola. La parábola, las líneas de corriente de nuestra parábola, para ángulo de ataque 0, ¿sí? Harán más o menos algo así, ¿no? Tendremos el punto de remanso por acá, y aquí tendremos la discontinuidad del borde de ataque, ¿no? Ahí tendremos un valor de A sub 0 que no es nulo, pero habrá un ángulo de ataque, ¿sí? En el que, estoy dibujando esto, fíjense, la parábola, ¿no? Habrá un ángulo de ataque en que las líneas de corriente hagan esto. Tendremos justo ahí el punto de remanso y no exista la discontinuidad del borde de ataque. Vamos, que el punto de remanso está justo en el borde de ataque de nuestro perfil. Entonces, ese ángulo de ataque tan particular es el ángulo de ataque ideal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo lo podemos calcular. ¿Cómo podemos hallar ese ángulo de ataque ideal del diseño? Entonces, simplemente vuelvo a escribir la expresión de alfa, ¿no? De A sub 0, que la que obtuvimos recién. A sub 0 dijimos que lo podíamos escribir como alfa menos 1 partido pi, la integral entre 0 y pi de la derivada de la función que define la cuerda con respecto a x diferencial de θ. ¿Sí? Entonces, sabiendo que así podemos calcular A sub 0 y además con el ángulo de ataque ideal tiene que cumplirse que A sub 0 tiene que ser igual a 0, ¿no? Simplemente alfa i será 1 partido pi, la integral de 0 a pi la derivada de la cuerda con respecto de la curvatura con respecto a x diferencial de θ, ¿no? Entonces, esto es el ángulo de ataque ideal, así lo podemos calcular, ¿no? Entonces, observar que también con esta expresión podríamos escribir que A sub 0, ¿no? Lo escribimos como alfa menos el ángulo de ataque ideal. ¿Sí? Otra definición de interés sobre los perfiles es conocer la línea de sustentación nula. Vamos. Entonces, hablemos de la línea de sustentación nula, que será, justamente como su nombre indica, una línea, ¿no? Que cuando el flujo incidente está alineado con ella, no produce el perfil sustentación, ¿no? Entonces hablemos de la línea de sustentación nula. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Si tenemos escrito, o habíamos escrito que CL será 2pi
por A sub 0 más A sub 1 sobre 2, ¿sí? Y acabamos de ver que A sub 0 lo podemos escribir de esa manera, ¿no? Esto lo escribimos como 2pi, A sub 0 que lo dejamos como alfa menos alfa i, más A sub 1 sobre 2, ¿sí? Y lo voy a escribir de otra manera, que será 2pi por alfa menos alfa de sustentación nula, ¿no? Donde el alfa de sustentación nula va a ser igual a menos alfa i más A sub 1 sobre 2, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? ¿No? Se tiene que cumplir que si alfa es igual a alfa a menos alfa de sustentación nula, ¿no? Lo que sucede es que CL es igual a 0, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos algunas herramientas para calcularlo. Entonces, geométricamente, fíjense que lo podemos expresar así, de esta manera, ¿no? Tenemos el perfil, ¿no? Este será de acuerdo, un perfil con una cierta línea de curvatura, es una línea de curvatura, ¿sí? Entonces, este ángulo, ¿no?, que forma la cuerda con la corriente incidente es alfa, y existirá una línea ¿sí?, que forma un cierto ángulo con la cuerda, esto es alfa de Sn, ¿sí?, de forma tal que cuando el ángulo de ataque sea tal que el viento incide sobre esta línea, paralelo a esta línea, el CL es igual a 0. ¿Sí? El CL es igual a 0. Visto en términos de la curva de CL alfa, de un perfil dado, ¿no?, evidentemente, no lo dije, pero la curva de sustentación nula de una placa plana, evidentemente, coincide con la cuerda, ¿cierto? Entonces, no coincidirá con la cuerda cuando tengamos un perfil con curvatura, con una cierta curvatura, ¿no?, con una línea de curvatura. Entonces, en ese caso, la curva de CL alfa va a tener esta pinta, ¿no? Puede tener esta pinta. De forma tal que la pendiente habíamos dicho que será 2pi, ¿no?, la zona lineal, y este será justamente menos alfa de sustentación nula. Es decir, el alfa para el cual, ¿no?, el ángulo de ataque para el cual, el CL es 0. ¿Sí? Muy bien. Otras definiciones que vamos a usar en la resolución de problemas. Bueno, y ya para casi terminar, a ver si en los minutos que nos quedan, lo que hacemos es hablar un poco del coeficiente de momento, ¿sí? Coeficiente de momento, ¿no?, también nos va a interesar determinarlo, analizarlo, y vamos a ver cómo lo podemos estimar o calcular. Entonces, recuerdo o no, esto, coeficiente de momento, lo solemos expresar normalmente con respecto, ¿no?, como centro de momento tomado el centro aerodinámico, ¿no? Si esto es menos c sobre 2, y esto es c sobre 2, esta distancia entre el borde de ataque y el centro aerodinámico era c sobre 4. ¿Sí? A c sobre 4, ¿no?, lo solemos expresar con respecto a ese punto, que tenía la particularidad que el momento no depende del ángulo de ataque. ¿Sí? Entonces podemos escribir el coeficiente de momento con respecto al centro aerodinámico como, según su definición, será el momento con respecto al centro aerodinámico partido de la presión dinámica, por su infinito al cuadrado, por c cuadrado, ¿sí? Y esto habíamos visto que lo podíamos dejar expresado o calcular como menos 1 partido c cuadrado, la integral entre menos c sobre 2 y c sobre 2 de la distribución de CL de x, ¿sí?, por la distancia x menos xCA, ¿sí? Esto diferencial de x, ¿sí? Bien, entonces para calcular esto hay que seguir un procedimiento similar al que hicimos recién, ¿sí? A aplicar el cambio de variable sobre x y
reemplazar CLX por el desarrollo que tenemos en serie de senos más la tangente, ¿cierto? Se los dejo como tarea, ¿sí? Como tarea, ¿no? Siguiendo los mismos procedimientos, podrían encontrar que el coeficiente de momento con respecto al centro aerodinámico debería llegar a esto, que es pi sobre 4 por a sub 1 más a sub 2. ¿Sí? Entonces les queda como tarea llegar de aquí a aquí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que observamos? Bueno, no depende de a sub 0. ¿Sí? No depende de a sub 0, que es lo mismo que decir que no depende del ángulo de ataque, que es como tiene que ser. ¿Sí? Como tiene que ser. El coeficiente de momento con respecto al centro aerodinámico no depende del ángulo de ataque. ¿Está bien? ¿Qué más podemos decir? Que depende de a sub 1 y a sub 2. Evidentemente, son términos que están asociados a la curvatura, ¿no? A la línea de curvatura que presenta un perfil, ¿sí? A la curvatura, no a la ángulo, a la curvatura, ¿no? Entonces, lo que nos va a aportar coeficiente de momento será la curvatura, ¿sí? Será la curvatura. Bien. Y por último, y ya lo vamos a dejar aquí, a veces suele interesar calcular cuánto es la posición o dónde está, ¿sí? El centro de presiones. Posición del centro de presiones. ¿No? El centro de presiones es ese punto en el cual consideramos que está aplicada la sustentación, con lo cual el momento con respecto a ese punto vale 0. ¿Sí? Entonces, permítanme, lo voy a hacer ahí, porque aquí abajo es un poco incómodo. Entonces, para encontrar la posición del centro de presiones, bueno, dibujo de nuevo el perfil, ¿sí? Un poco más grande, ¿sí? Aquí tenemos menos C sobre 2 y aquí C sobre 2. Tenemos el centro aerodinámico que está por aquí, ¿sí? Y lo que vamos a buscar es el centro de presiones, que estará en un punto dado, esto será X centro de presiones, que estará a una cierta distancia D del centro aerodinámico, ¿sí? Del centro aerodinámico. Y para encontrar esto, simplemente un traslado de momentos, ¿no? El momento con respecto al centro de presiones tendrá que ser igual al momento con respecto al centro dinámico, que suponemos que lo conocemos, lo podemos calcular, más la fuerza, la sustentación por la distancia, ¿sí? Fíjense los signos, ¿no? Que son consistentes con el sistema, los signos al momento son consistentes con el sistema que solemos utilizar, ¿sí? Y esto, por su definición, tiene que ser igual a 0, ¿no? Con lo cual, ¿no? Simplemente D, la distancia será menos el momento con respecto al centro aerodinámico partido L, ¿no? Que si multiplicamos y dividimos por la presión dinámica y la cuerda al cuadrado, esto también lo podemos expresar como Cm, el coeficiente de momento con respecto al centro dinámico, partido el C sub L por la cuerda. ¿Sí? Esto es de haber multiplicado y dividido la presión dinámica por C cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí, con esto, digamos, a partir de este equilibrio de momentos, o esta traslado de momentos, podemos calcular la posición del centro aerodinámico. Bueno, muy bien. Entonces, con esto hemos terminado la parte de perfiles. Hay más temas que están desarrollados en el libro, que evidentemente no nos da tiempo a contarlos todos, ¿sí? Pueden echarle un ojo, ¿no? Pero están sentadas las bases para que podamos empezar a abordar problemas, tanto diseño como análisis de perfiles, ¿sí? Que eso lo haremos, si no es la próxima clase de problemas, la siguiente, ¿sí? Entonces, como hago siempre, voy a aportar aquel video, ¿sí? Me voy a quedar unos momentos por si surge alguna duda y bueno, y si no es así, ya nos vemos la próxima clase. Hasta luego, buen día. Gracias. Adiós. Hasta luego, muchas gracias.